Omar Marilú, y estas son las 5 de las 7. Hoy hubo un consejo de ministros y una posterior conferencia de prensa. Entiendo que es la primera conferencia de prensa que da el presidente Francisco Sagasti luego de un consejo de ministros y estuvo acompañado de todo su gabinete y hubo algunos anuncios. No sé si los que esperábamos, no sé si se cumplió la expectativa de lo que se esperaba, porque incluso más temprano hubo una conferencia de prensa del Colegio Médico del Perú, pero se ha anunciado, entre otras cosas, que el día 24 de diciembre, la víspera de la Navidad, el día 25 de diciembre, ya la Navidad propiamente dicha, así como el 31 de diciembre y el 1 de enero, no se permitirá la movilización con los vehículos particulares, los vehículos privados. Sin embargo, quedaron varias dudas al respecto. ¿Se va a permitir el transporte público? ¿Los negocios van a poder operar con normalidad? ¿Se va a permitir los taxis? Bueno, eso es lo que se ha anunciado. Esperemos más detalles en las próximas horas en realidad. Estamos para hablar de este y otros temas con la doctora Valerie Pasoldán. Ella es doctora en salud pública, investigadora de enfermedades infecciosas, y también con Percy Maita, el doctor Percy Maita Tristán. Él es director de gestión de proyectos y promoción de investigación de la Universidad Científica del Sur. Muy buenas noches para ambos y en principio, doctora Pasoldán, preguntarle sobre estas medidas que ha anunciado el Ejecutivo, el Consejo de Ministros el día de hoy, como la no movilización con vehículos privados. ¿Cree que esto ayude a reducir lo que hemos estado viendo en las últimas 2 semanas y con mayor intensidad en los últimos días? Me refiero a la aglomeración en ciertos puntos. Bueno, gracias por la invitación de estar acá con ustedes esta noche. Ha habido que podrían hacer de cuarentena, de cerrar calles, ya sabemos lo que están proponiendo. Si es que va a ayudar o no ayudar, realmente depende del comportamiento de cada uno de ustedes. O sea, estas medidas no se están tomando para fregarles la Navidad, no se están haciendo para malograrles el Año Nuevo. Se está tratando de hacer lo menos posible sin afectar a la población, pero tratando de armar conciencia de que tenemos una Navidad y un Año Nuevo inusual, diferente. Hay una pandemia, seguimos con pandemia, los números se están subiendo. Entonces, esto no significa, como está cerrado el 24 y 25, voy a ir a visitar a todos el 23 y el 26, o ya que la cuarentena empieza el 16, que no va a empezar, pero ya que van a cerrar esto, entonces voy a hacer todas mis compras ahorita. No. Estas medidas se están tomando para ayudar a acordar a la gente de que no estamos en una situación normal y que es mejor pasarlo con una familia nuclear, la familia inmediata con los que ya han estado, y llamar a sus familiares, pero no ir a visitar esta Navidad. Va a ser diferente. Pero, y ahí se lo pregunto al doctor Maita Tristán, estamos ya en un punto donde el Ejecutivo lo único que puede hacer es dar recomendaciones, tomar medidas bastante acotadas, como esta de prohibir la movilización con vehículos privados, porque no dice nada de los taxis, no dice nada del metropolitano, el transporte público, y no podemos hacer mucho más que recomendar a la población, que apelar a la buena voluntad de la gente, doctor. A ver, lo primero es que era necesario dar un mensaje. Como bien dice Valerie, seguimos con el virus, hay zonas donde hay un crecimiento de la cantidad de casos, pero tampoco es que estamos en un rebrote que amerite una cuarentena estricta. Y eso es importante, porque una cuarentena estricta es la última medida y restringir nuestras libertades es algo importante que tenemos que recordar ahora a toda la población de todo lo que pasamos hace meses. Si es que no seguimos estas recomendaciones, lo que nos va a poder suceder es que estemos cuarentenados en verano, en pleno calor. Entonces, esta recomendación es un primer mensaje importante. Señores, el virus sigue. Y el momento donde más nos reunimos es justamente fiestas. Navidad, Año Nuevo, y una particularidad. Siempre nos juntamos con los abuelos, con los padres, que son las personas más vulnerables en pandemia. Si hemos tenido todos estos meses cuidándolos, el mensaje es: no la malogremos. No podemos desaprovechar
estos 9 meses de trabajo de todos en poder cuidarnos, en echarlos a perder en la visita de Navidad, donde contagiemos a nuestros abuelos y padres y luego pasemos enero en UCI. Entonces, tal vez al gobierno le falta una mejor calidad de comunicación. Creo que ahí estamos fallando. Pero sí era necesario tomar acciones. Creo que los mensajes deberían ser mucho más explícitos y creo no tan tibios como se han dado. Claro, Pero creo que la medida tomada es adecuada. la pregunta es si estas medidas son suficientes. El Colegio Médico planteaba incluso ampliar un poco más el toque de queda, volver a fase 3 incluso. Era una propuesta que estaba sonando mucho desde el Colegio Médico del Perú. No sé si las propuestas que se están planteando el día de hoy son suficientes, y lo digo en función a lo que hemos visto en los últimos días. Hay una actitud totalmente distinta de la población respecto a la que había en junio, respecto a la que había en mayo de este año. Doctora Paz Soldán. Mira, lo que ha dicho Percy es exactamente correcto. Nos estamos descuidando. Después de 10 meses, de 9 meses de estar con tanto cuidado, realmente vale la pena desperdiciar todo, traer COVID a la familia por Navidad. No es lo debido. Si se han debido tomar medidas más severas o no, realmente estamos en una época donde si algunos van a escaparse para ir a visitar a su familia sí o sí, no hay nada que se pueda hacer. Lo que se está pidiendo es que la gente tome conciencia personal. O sea, ya no podemos hacer más. La gente tiene el conocimiento, sabemos que es peligroso, sabemos que esto puede matar a tus padres, a tus abuelos. Entonces, que podemos cerrar todo, podrían cerrar todo, pero ¿qué va a pasar? O sea, la misma gente que quiere estar en el mercado comprando ahorita o en Gamarra, en lugares aglomerados, lo único que van a hacer es van a adelantar las fechas de sus compras. Lo que se está pidiendo es, por favor, tomen conciencia y no lo hagan. O sea, los que van a sufrir son ustedes y sus familias. Entonces, hecha la ley va a haber hecha la trampa. No queremos hecha la ley, hecha la trampa. Lo que queremos decir es, como dice Percy, o sea, es un acto para hacernos acordar. Seguimos en pandemia, por favor, tomen sus medidas. ¿Por qué, doctor Tristán, por qué no ir al confinamiento? No es que yo esté de acuerdo con esto, incluso ni siquiera es una propuesta del Colegio Médico del Perú, pero sí me gustaría que lo explique de por qué ir a una cuarentena estricta, como también surgió en un momento entre las ideas, ir a una cuarentena estricta hasta pasadas las fiestas de fin de año, sería una medida no adecuada en esta coyuntura. A ver, si lo vemos en términos médicos, digamos que la cuarentena estricta es el tratamiento cuando el enfermo es grave y no podemos hacer más. Y como todo tratamiento de ese tipo, implica reacciones adversas. Y en este caso las conocemos. Una cuarentena estricta tiene efectos sobre la salud mental de las personas, tiene efectos sobre la economía, tiene efectos sobre nuestras relaciones sociales y el trabajo. Entonces, es una medida que tenemos que tener mucho cuidado cuando aplicarla. Lo que sí es importante en este contexto es que las medidas, y eso ya se ha aprendido de todo el manejo de los 9 meses, tienen que ser territorializadas. Es decir, no se puede aplicar las mismas medidas en cada región porque cada región tiene su propia historia de la pandemia. Entonces, sí que hubiese esperado que probablemente las medidas donde hay mayor cantidad de casos o UCIs copadas, estamos hablando del norte, de la costa norte del país, sí debieron tomarse algunas medidas adicionales, como por ejemplo un toque de queda o aumentar los tiempos para que disuadir en una forma mayor este tipo de eventos. Pero también tengamos en cuenta algo que mencionó Valerie. En pandemia, con cuarentena, hasta junio, 25% de la población de Lima, según el estudio de seroprevalencia, se infectó. Y estábamos en cuarentena estricta. Y es que muchos peruanos no nos van a seguir por 2 motivos, o porque no quieren o porque no pueden. Pero hubo un porcentaje importante de la población que sí se cuidó. El mensaje va para aquellos, porque ellos siguen siendo los susceptibles. Sigan cuidándose. Hay que esperar hasta que llegue por lo menos el primer gran lote de vacunas
que permite inmunizar a todas las personas susceptibles, vulnerables que tenemos. Eso es lo que debemos esperar todos. Ahora, dado que toca, doctor Mayta Tristán, el tema de las vacunas, ¿no? Pasemos a eso porque también fue, digamos, uno de los temas más consultados en esta conferencia de prensa, tanto al presidente Sagasti como a la ministra de Salud, a la propia presidenta del Consejo de Ministros, y una respuesta muy sincera, esta vez, pero muy sincera, de la ministra de Salud, Pilar Macetti, ¿no? Se le preguntó cuándo y cuánto de vacunas van a llegar a nuestro país y dijo, no se puede saber y quizá en alguno de los 4 trimestres del 2021. ¿Cómo tomamos esto? Porque sí se había generado una expectativa, incluso en un momento se habló de que esto llegaría durante el verano, doctora Valery. Estoy en las mismas que los demás, o sea, había una expectativa, pensábamos que iba a llegar, hasta hace 2 semanas todavía teníamos esa expectativa y de pronto salió el tema que no se habían firmado los contratos, que no estaba concreto y que habían muchas razones. No sabemos ahora en qué lugar de la cola no sabemos en qué lugar de la cola estamos, no sabemos cuánto va a demorar y aunque se concrete un contrato con una de las farmacéuticas que ya tiene la vacuna, el manejo de mandarlo, qué tanta gente hay adelante, nosotros, que otros países están, no sabemos. Y da mucha pena porque efectivamente creo que ya muchos estamos esperanzados de que con la llegada de la vacuna íbamos a poder empezar a reducir la transmisión y podríamos relajar un poco, pero en esas estamos, ¿verdad? Bueno, y no solo la ministra de Salud, Pilar Macetti, fue en esta oportunidad sumamente sincera diciendo que no tiene pues idea de cuándo, no se puede asegurar cuándo van a llegar estas vacunas contra la COVID-19. El propio presidente de la República, Francisco Sagasti, dijo que solamente había 2 convenios, 2 acuerdos, uno con Pfizer y otro con el sistema COVAX Facility. Más de eso no encontraron cuando se hizo pues la transición o este cambio en medio de una situación crítica, en medio de una crisis política. ¿Por qué? Y quizás muchos nos preguntamos, doctor Mayta Tristán, ¿por qué países como Chile, por ejemplo, hacen anuncios de que ya van a comenzar a vacunar? En Ecuador pasa lo mismo. Bueno, Estados Unidos e Inglaterra son realidades distintas, pero ya comenzaron también el proceso de vacunación y aquí en Perú pasan estas cosas. ¿A qué se debe? O sea, hay responsabilidades compartidas, ¿no? Por un lado el gobierno y cómo han desarrollado su estrategia, pero no nos olvidemos que el país ha perdido 2 meses en una crisis política intensa y es importante que la clase política y los empresarios que financian a esa clase política hagan un mea culpa, porque esto nos ha llevado a perder nuestra posición en la compra de vacunas. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todos los países del mundo están luchando por comprar la mayor cantidad de vacunas para su población. Nos han distraído 2 meses. De hecho, hace poco recién en el Congreso se aprobó la posibilidad de que podamos comprar vacunas sin un ensayo fase 3 para fase 4. Y si nos acordamos la discusión que hubo en el Congreso donde decían que la vacuna nos iba a cambiar el ADN y no querían aprobarlo, entonces, ¿cómo nos piden, por un lado, que avance el sector salud y el gobierno en lograr una vacuna, cuando por otro lado están petardeando todas las posibilidades de poder llevar a la población a sobrepasar la pandemia? Entonces, es una locura esta situación donde se supone que todos los peruanos queremos salir de la situación de pandemia, pero tenemos a un grupo de políticos que están empecinados en querer que nos vaya mal. Y esto es algo que tenemos que verlo. Es decir, y ahí le paso la pregunta a la doctora Paz Soldán, es decir, todo el proceso político que ha vivido el país tiene repercusiones en el proceso de negociación, porque claro, y esto es importante lo que menciona el doctor Mayta Tristán, aquí intervienen muchos actores, no solo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también el marco legal tiene que ser el adecuado y adaptarlo para poder recibir, comprar, distribuir y aplicar esas vacunas. Y ese es trabajo del Congreso de la República. Doctora. Mire, si los procesos en general
son burocráticos, lentos, difíciles, ¿no? Por la cantidad de actores y diferentes ministerios, entidades que tienen que involucrarse. Añádele lo que hemos vivido, donde tuvimos 3 presidentes en una semana, añádele las marchas que hemos tenido, añádele todo eso, o sea, la continuidad que se necesita para tomar decisiones, para saber que si yo tomo las decisiones en 3 meses todavía voy a tener el apoyo de la población, de los entes políticos, ¿no? Creo que a veces hay un poco de temor de tomar decisiones hacia adelante sin saber si alguien te va a caer encima porque te van a criticar por haberlo hecho mal. Entonces, cuando no hay esa continuidad de visión, continuidad de gente, va a afectar. Y eso lo vemos en muchas decisiones políticas del país, en decisiones... Uy, creo que tuvimos lo que otros proponen a veces. La perdimos por un instante, doctora Paz Oldán. Y yo le quería ver el problema desde el otro punto de vista, quizá desde la mirada de los propios laboratorios. Porque claro, yo soy un laboratorio del tamaño de Pfizer y tengo una enorme demanda por mi producto, como la tiene en este momento por todos los países del mundo. Y veo que pues, un país con el que había entablado un acuerdo efectivamente para venderle un determinado lote en una determinada fecha, tiene un presidente, luego tiene otro presidente y finalmente tiene un tercer presidente en un periodo pues, de un mes. Esto termina afectando la credibilidad, la seriedad, la imagen que tenemos como país frente a estos grandes laboratorios, doctor Mayta Tristán. Sin duda, estamos en una carrera todos los países por tener vacunas. De hecho, en la mañana o ayer salió esta noticia de que nos habían bajado nuestro récord crediticio o económico. Entonces, es algo evidente para todos. No podemos pensar que solamente desde el sector salud se puede afrontar la pandemia. Y en este caso, en el tema particular de acceder a la vacuna, necesitamos varias cosas. Por un lado, evidentemente, comprarlas, tener la logística para poder implementarla. Y otro detalle importante, que la población se vacune. Y hemos visto hace poco un reporte donde mencionan que ha aumentado la cantidad de personas que no se vacunarían. Y esto es porque hay movimientos e incluso programas de televisión que se dedican a mentir sobre las vacunas, al punto incluso de comparar que un antiparasitario es mejor que una vacuna. Entonces, creo que todos tenemos un rol en este sistema. No solamente es el gobierno, también está todo el sector empresarial, sí, claro, el sector político y también los medios y nosotros como investigadores comunicar mejor para que la gente no tenga miedo a esta vacuna. No, porque ¿de qué nos sirve tener la vacuna en el país si no la podemos distribuir logísticamente y aplicarla? Y si teniéndola no se la quieren aplicar. Entonces, hay mucho más por comunicar. Y qué bueno que lo menciona. El dato es tremendo. Yo también me quedé sorprendido al leerlo el día de hoy. 40%, no es poco. 40% de la población que dice que no se va a vacunar. Entonces, uno se pregunta ahí, vamos, estos mensajes que incluso yo también he llegado a escuchar comentarios tan estrafalarios que te dicen que no nos vamos a vacunar porque nos quieren convertir en teléfonos celulares, que nos van a implantar chips. Y hay unas teorías conspiranoicas que lamentablemente están calando en la población. ¿Cómo hacemos para combatir esas corrientes de opinión que son, como bien dice el doctor Mayta Tristán, totalmente falsas y desinformadas? Doctora Paz Oldán. Mira, creo que uno de los problemas con esta era es que, por un lado, tenemos comunicación muy fácil a través de los medios sociales. Por otro lado, esto ha llevado a mucha falta de información, a no tener maneras de chequear datos, a teorías de conspiración que vuelan en las redes sociales y que no tienen algo legítimo, no tienen datos, no están basados en la ciencia. Espero que cuando la gente empiece a ver que los médicos, las enfermeras, los científicos se están vacunando y que conocen del tema, tal vez les dé un poquito más de seguridad de hacerlo.
Creo que siempre va a haber un grupo de la población que tiene ese temor, pero de conspiración. Pero cambiar esa manera de pensar es difícil, toma tiempo. Y creo que, de nuevo, creo que los medios de comunicación tienen un rol muy importante en poder no solamente asegurarse de no estar transmitiendo información errónea, también en asegurar, yo creo que parte de lo que tenemos que saber es qué mensajes están confundiendo o asustando a la población para que podamos enfocar los mensajes en esos temas en particular. O sea, yo como científica social hago grupos de conversatorios, hago entrevistas con las personas para entender dónde está el cuello de botella, dónde está el problema, de qué es lo que no entiendes, para poder reformular la comunicación que se les puede dar y que sea más directa a lo que les asusta, ¿no? Bueno, y tenemos un problema, además ahí, dado que hablamos de la desinformación, que viene muchas veces de las instituciones públicas, viene del Congreso de la República, cuando se tuvo que aprobar justamente este marco legal para facilitar la compra, distribución y aplicación de vacunas, escuchábamos a un congresista de la República, que además entiendo es médico, un congresista de UPP, decir que, pues no, la vacuna tengamos cuidado porque nos quiere cambiar genéticamente. Entonces, ¿qué hacemos, doctor Mayta Tristán, cuando estas campañas o esta información salen de autoridades con alcance nacional? Sí, y lo peor, y confieso, ese congresista es compañero de promoción mío de San Marcos. Ajá. Uy. Y es médico. Y es sabe médico. de lo que habla. Pero ahí viene la diferencia. O sea, hay una intencionalidad directa de desinformar, porque sabiendo mienten. Y ese es el problema. Muchos de los políticos sabiendo mienten. No es que no sepan. Y ahí está el problema. ¿Por qué quieren generar una campaña de desinformación? ¿Quieren que le vaya mal al país? Eso es lo que realmente nos asusta a muchos de los que los conocemos. Es decir, todos en el país y todos en el mundo queremos superar esta pandemia. Queremos tener pronto una vacuna adecuada que nos pueda inmunizar y volver a una vida como antes, en cierta forma. No va a ser todo igual. Pero sí es bueno identificar estos escenarios y tratar de comunicar mejor, dar espacio para enseñar a la población por qué es segura. Todos los estudios que están siguiendo en el proceso para poder ser certificadas y aprobadas y poder ser administradas. Y como bien dijo Valerie, cuando ya llegue y que vean que diferentes autoridades, personas que conocen del tema, se vacunen, van a tener una mejor conciencia de ello. Pero ahora, no nos olvidemos que así ha habido toda esta campaña con cosas como el dióxido de cloro. Entonces, sí, claro, hay un porcentaje de la población que es susceptible a este tipo de campañas y que hay que trabajar para que ellos no esparzan esta desconfianza hacia lo que todos esperamos que llegue. Ahora, sin embargo... ¿Puedo comentar sobre lo que acaba de decir? Por favor, doctora. Me parece interesante porque las mismas personas que están dispuestas a consumir el dióxido de cloro o usar sus chips en sus celulares son las mismas personas que pues cuestionan la vacuna. O sea, algo que realmente ha sido estudiado con 30.000 personas o 40.000 personas. Estos estudios tienen un muestreo enorme. Participan personas de todas partes del mundo y a menos de que tienes una mafia de científicos malos, que realmente todos estamos en la misma, también queremos ser vacunados, es ilógico pensar que se ha unido una mafia para alterar a la gente y hacerles daño. Pero por mientras, como digo, están dispuestos a inyectarse con ivermectina de uso veterinario, están dispuestos a consumir cosas que no están comprobadas. Entonces creo que también hay un poco de hacernos las preguntas, o sea, para ciertas cosas temen y para otras cosas no. Ya, eso al igual que usted, doctora Paz Soltán, para mí es algo increíble y extrañísimo. ¿De dónde sale? Porque no es una cosa solo de Perú, lo vemos en diferentes países, estos movimientos antivacunas, pro dióxido de cloro. ¿De dónde sale? ¿Por qué esta resistencia a las vacunas? ¿Es miedo? ¿Es una campaña orquestada? ¿Qué hay detrás? Porque yo tampoco lo logro entender del todo.
Lo que hay, por lo menos de lo que me he podido chequear, es que hay ciertos vínculos de grupos, ¿no? Antivacunas, terraplanistas, negacionistas en general, prodióxido de cloro, y en general todos ellos se van sumando en una mirada anticiencia, donde ellos no respetan la evidencia, sino más bien dicen es mi opinión y creo en mi opinión y no me importa lo que tú me muestres, porque yo soy libre de tener mi opinión y yo creo que eso funciona. Entonces hay mucho trabajo por hacer allí y es porque también por mucho tiempo no se ha comunicado sobre ciencia en los medios. La pandemia recién nos ha llevado a que Valerie y yo estemos conversando con usted, pero por lo general es Sí, raro ¿verdad? ver a científicos o investigadores Es contando verdad. estas cosas. Sí, es verdad, la pandemia, y esto hay que decirlo con todas sus letras, la pandemia, esta tremenda enfermedad, terrible enfermedad, ha hecho que pongamos el foco de la atención a nivel mediático, digamos, en estos temas tan importantes que antes no se discutían, o al menos no se discutían en medios masivos, sino en revistas especializadas. Pero quería preguntarle, doctora Paz Soldán, digamos, siendo realistas, porque ya con lo que le he escuchado hoy día a la ministra de Salud, vamos, uno dice, bueno, ya, no sabemos realmente cuándo va a llegar la vacuna. Puede llegar de aquí a 4 meses como de aquí a 9 meses. ¿Qué hacer en tanto? ¿Y qué va a pasar en tanto? Porque no sé si fue sumamente o fue lo más conveniente pasar a una nueva etapa de reactivación de ciertas actividades. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos hacia adelante? Estoy de acuerdo con el planteamiento de que para se ha abierto demasiado temprano algunos de los casinos, los gimnasios, o sea, hemos aguantado 9 meses. Lo que yo quiero decir es, los oyentes ya saben lo que tienen que hacer. Los oyentes ya saben que, lo que, tienen, que seguimos en pandemia. Los oyentes saben que todavía hay 60% de la población susceptible. O sea, todavía se puede transmitir a otras personas. Y creo que lo importante es no relajarnos. Es difícil para todos. Hay ciertas cosas que tienen menos riesgo, ¿no? Entonces, ya no estamos en cuarentena, sí pueden salir a caminar. Si es que van a ver a su hermana o su tío que no han visto en mucho tiempo, vayan a un lugar ventilado, caminen por un parque con sus máscaras, pero en un lugar ventilado donde tengan una cierta distancia a la persona. Entonces, hay cosas que pueden hacer para reducir el riesgo. No estoy diciendo vayan y háganlo con todos sus mejores amigos. Estoy diciendo, si tienen que abrir el círculo, ábranlo. Entonces, pueden abrir ese círculo con menos riesgo, porque ya saben lo que tienen que hacer. Lugares que no son cerrados, lugares que no son muy concurridos, lugares que no están conglomerados. Ahorita Gamarra y muchos de los mercados están llenos de personas. Y ya deberíamos saber qué es lo último que deberíamos estar haciendo. O sea, que lo que yo le pido a la población que está escuchando es, ustedes ya saben. Claro. Mantengan el riesgo bajo, pero usen su máscara, vayan a un lugar ventilado, vayan a un lugar donde circula el aire y pueda ayudar a reducir el riesgo. Y es lo único que podemos hacer. Si pueden aguantar más y quedarse adentro de sus casas, háganlo. Pero si tienen que romper la cuarentena o salir de su casa, háganlo con menos riesgo. Perfecto. Doctor Mayta Tristán, por favor, sus recomendaciones finales, sobre todo enfocadas en estos días, en estas semanas de fiestas y tratando de llegar a esa población que, bueno, que ya perdió un poco el ánimo de cuidarse y prefiere ir a mesa redonda o aglomerarse, porque es lo que ha estado pasando, para ser francos. Yo me quedo un poco con uno de los mensajes que dio la ministra de Salud. En esta Navidad regala salud. No hay nada mejor que asegurar que vamos a tener a nuestros padres y a nuestros abuelos una nueva Navidad. Entonces, yo les cuento lo que voy a hacer con mi familia. Yo hablé con mis padres, que son mayores, y yo les he dicho, yo los voy a visitar, 23 o 24, pero no voy a comer con ustedes ni voy a beber con ustedes. Voy con mi mascarilla, mi protector facial, porque yo de vez en cuando salgo, ellos se quedan en la casa. Entonces, para no contagiarlos, voy a visitarlos, voy a abrazarlos, voy a estar con distanciamiento físico, pero no voy a comer ni beber con ellos, porque si me quito la mascarilla y si yo estuviera infectado, podría infectar a ellos.
Y este mensaje es importante, ¿por qué? Porque todos, como buenos peruanos, cada vez que nos juntamos en familia nos gusta compartir una comida. De hecho, cuando uno va con su madre o con su abuela, el mejor regalo que te dan es su comida y Sí, te invitan a comer. claro que sí. Pero es duro, pero en este caso es, si me quieres dar comida, me la llevo en mi tupper y la como en mi casa. Y te cuento después por Zoom si me gustó. Pero no voy a comer contigo. Bueno, es la mejor recomendación realmente en estas fiestas tan particulares que vamos a tener, pero nos toca ser responsables para cuidar justamente a los que más queremos. Muchas gracias para ambos por sus recomendaciones y por estas luces que nos han dado. La doctora Valerie Paz Soldán, ella es doctora en salud pública, investigadora de enfermedades infecciosas, y el doctor Percy Maita Tristán, director de gestión de proyectos y promoción de la investigación en la Universidad Científica del Sur. Nos vamos a una pausa, no nos vamos a alejar mucho de este tema, pero vamos a hablar de la capacidad que tenemos, la capacidad de atención de salud que tenemos en este momento, ¿no? La pandemia nos agarró y nos agarró muy fuerte y nos preguntamos en este momento cómo estamos en cuanto a camas en los hospitales, cuántas camas UCI, las famosas camas en las unidades de cuidados intensivos tenemos para atender la pandemia ante una eventual segunda ola, ante un rebrote de esta enfermedad. Venimos con eso.